Dice el pasaje entonces, el verso 13, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y quiero enfocarme en este texto solamente y decirles o concluir todo este pasaje refiriendo que dentro de la oración, donde hemos visto ya puntos como el asunto de este modelo de oración que Dios ha dado y que podemos repetirlo y verlo nuevamente no solamente en Mateo, sino lo vemos en Lucas respecto a cómo orar. Ahora hay un punto aquí muy importante, la premisa de la oración. Y las primeras palabras del Señor Jesús en este verso 13 son, si vosotros siendo malos. ¿Qué expresan aquí? Bueno, lo que expresan es la enseñanza bíblica de una realidad en el ser humano. ¿Cómo es la condición del ser humano respecto a la maldad o al pecado? ¿Cuál es nuestra condición? Y la respuesta es una sola. El hombre nació en pecado y está en una condición de depravación que total. El hombre vive en una naturaleza caída y tiene una condición de pecado. Así es, este primer verso o esta primera frase, siendo que malos, vosotros siendo que malos. ¿Qué somos, hermanos? Pecadores. ¿Qué somos, hermanos? Mentirosos. ¿Qué somos? No somos otras personas que están llenas de ¿qué, hermanos? De pecado. Esa es la condición del ser humano delante de ¿quién, hermanos? De Dios. Él es santo. Es santo y es santo. No tiene algún pensamiento que en lo más mínimo se acerque en algo a un asunto de pecado. No hay en algún momento en su corazón, en la mente de Dios, algo que pueda, escuche bien, acercarse a el pecado. Dios es santo, Él es santo y en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que ejecuta y planifica, Él hace todo en santidad. Entonces, esta primera frase, vosotros siendo malos, nos da a usted y a mí la condición y nos posiciona en donde tenemos que estar. Somos hombres y mujeres en pecado. Ahora, tenemos que ser claros que hasta los verdaderos seguidores de nuestro Señor aceptaron que tuvimos esa necesidad de aceptar al Señor como Salvador nuestro, como nuestro Mesías. Aún seguimos en una naturaleza caída, ¿cierto? La palabra ahí, malos, en su Biblia o en nuestra Biblia, es poñeros en el griego. Y esta palabra poñeros significa perverso, malvado. Da una condición de ser despreciables. Es un término usado, ¿para quién creen, hermanos? ¿Para quién cree que se ocupe este término poñero? Para Satanás. La Biblia en pasajes como Mateo 13, 19, mire, solamente quiero dar un ejemplo, vaya usted, Mateo 13, 19. Dice el pasaje, cuando alguno oye el mensaje del reino y no lo entiende, ¿viene quién? Bueno, la raíz es poñero, el maligno. En su versión, ¿qué dice? ¿Viene quién? El malo. El maligno, Satanás, ¿me explico? Está refiriéndose a Satanás. Y allí, regresamos a Lucas 11, está diciendo, vosotros siendo ¿qué?
malos. Es la misma descripción respecto a Satanás, siendo malos. Y podemos ver otros pasajes más. Pero bueno, lo que es significativo es que el Señor no dijera que ellos hacen lo malo. A ver, hermanos, hay una diferencia entre hacer lo malo y entre ser malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pues, ¿qué cree? Que usted y yo no estamos en la posición de hacer lo malo, sino en ser malos. ¿Dice sí o no? ¿De quién está hablando siendo malos? ¿De quién? Ahí está mi nombre. Max Vega está ahí. ¿Quién dice que no? ¿No están ustedes ahí? ¿Somos malos o no? Ok. Empezamos bien. Todo encuentro con Dios tiene que comenzar con el reconocimiento de lo que somos. ¿Somos qué, hermanos? Malos. No solamente de que, ay, perdóname. No, hermanos. Siendo malos. Es muy claro entonces que los redimidos, nosotros que hemos conocido la palabra, conocimos al Señor y fuimos perdonados, el pecado tiene un poder fuerte aún en el creyente y esto actúa en la vida de nosotros. Sin embargo, también Pablo es muy claro respecto al efecto ya del pecado. Mire, vaya usted a Romanos 7. Vaya rápido conmigo. Romanos 7. Dice el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo ¿qué soy, hermanos? Carnal. ¿Vendido a qué, hermanos? Al poder del pecado, porque no comprendo, nos dice el verso 15, no comprendo mi proceder, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que quiero, hermanos, lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley que es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? En mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el qué, hermano, el hacerlo. O sea, ¿conocemos lo que es lo bueno o no, hermanos? ¿Pero qué? Pero no lo hacemos. Porque no hago el bien que quiero, dice el verso 19, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo, ¿por qué, hermanos? Por obra, lo que hago, mis hechos. Verso 20, y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no lo hago o lo obro, ¿qué? Yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, encuentro pues esta ley, es un principio, ¿no? Yo estaba diciendo, es una ley que está allí, en nuestra, ¿qué? Naturaleza caída. Dice, encuentro pues esta ley que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente ¿en dónde? En mí. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en donde, hermanos, en mis miembros, en mi carne, y que hace guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva, me lleva como, hermanos, esclavizado, cautivo, ¿sí? Amarrado a la ley del pecado, que está en donde, hermanos, en mis miembros. Termino 24 y 25, miserable, dice Pablo, miserable hombre ¿de quién? Hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo la ley, mas con la carne, la ley de qué, hermanos? Del pecado. A ver, hermanos, quizá puede ser muy confuso, pero esto es algo que ya hemos tocado y hemos visto en diferentes momentos. A pesar de ser malos, Jesús dijo que los padres humanos, cualquier papá o mamá, ¿qué hace, hermanos? A pesar de ser malos, ¿tenemos algunos gestos de bondad o no? ¿Sabemos dar buenas qué? Dádivas. Eso no cambia nuestra naturaleza, ¿o sí?
No. Hacemos buenas cosas con nuestros hijos. Bueno, algunas otras no somos tan buenos, ¿verdad? Como padres. Es natural incluso para los incrédulos amar a sus hijos, ser lindos y cariñosos con ellos, proveer para sus necesidades. Porque la imagen de Dios en ese sentido, en cada ser humano, está deformada, sí, pero está aún, ¿qué, hermanos? Presente. Y marcada por la, hermanos, caída del hombre, la caída de la humanidad, y no obstante sigue presente. Hoy no están con nosotros quizá muchas personas, quizá algunos de sus hijos, y ellos viven una vida de pecado, están lejos de Dios hoy, sus hijos. Y sin embargo ellos son padres, y son lindos con sus hijos, y son buenos con sus hijos, o hacen buenos gestos con sus hijos, sí, siendo malos. Y proveen y les dan cariño y afecto, pero siendo malos, aún dan o saben dar buenas dádivas. Entonces, la frase opuesta aquí, después de leer, sabéis dar buenas dádivas, ahí hay una pregunta, comienza. ¿Y qué dice esta pregunta? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? La clave en la enseñanza aquí está respecto a quien sí es bueno y hace siempre cosas mejores o perfectas. Nosotros hacemos cosas con una imagen deformada de Dios en nuestra vida y hacemos algunas cosas buenas, dádivas, ¿cierto o no? Pero el Dios, nuestro Dios, un ser santo, apartado de pecado, perfecto en todos los sentidos, Él, aquí hay una enseñanza de lo que Él puede hacer. Bueno, ¿cuánto más? Con el razonamiento de lo que es menor, como nosotros le diríamos en matemáticas, ¿sabe qué es esto, no? De menor a dónde? A mayor. Sí, lo he escrito, lo recuerdo que a veces fue en la primaria hace muchos años, ¿verdad? Pero menor, mayor, menor que, ¿no? De menor a mayor. De nosotros, de la miseria del hombre, que podemos hacer algunos gestos de bondad a lo que Dios, el Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios santo, lo que Él puede hacer. Entonces así, con ese razonamiento, si los padres humanos que son pecadores, que aman de manera imperfecta, que aman a veces de manera no tan sana a sus hijos, y que a menudo carecemos nosotros como padres de sabiduría, para saber qué es lo mejor, porque a veces como padres nos equivocamos y tratamos de darle a nuestros hijos lo mejor y nos hemos equivocado porque lejos de enseñarles lo que es lo mejor, nosotros entendimos que era lo mejor en nuestro entendimiento, pero no con la sabiduría de qué, hermanos, de Dios. Si fuéramos lo suficientemente sabios, entenderíamos lo que el proverbio nos dice: instruye a dónde, al niño en qué, en la palabra de Dios, en los caminos de Dios. Y tienes que insistirle que no se aparte ni a derecha ni qué, de izquierda. Camina siempre cerca de Dios, hijo. Hija, por favor, no te apartes de Dios. Muchas veces suplimos con cariño las necesidades de nuestros hijos. Sin embargo, cuánto más Dios, que repito, es absolutamente santo, amoroso en todo sentido. Él nos ama, hermanos. Sí. Nos ama. ¿Nos quiere? No, hermanos. ¿Nos qué? Nos ama. Y tan grande, de tal manera fue que, hermanos, su amor, ¿qué hizo, hermanos? Ahora, ¿cuánto amaba a su hijo, hermanos? ¿Puede imaginar lo que amaba a su hijo? Y sin embargo, Él dio lo que más amaba. ¿Por qué, hermanos? Por nosotros. Y Él tiene sabiduría infinita para dar lo que es mejor. ¿Para quién, hermanos? Para nosotros. Ahora, el salmista lo deja muy claro en otros pasajes. Quiero que me acompañe rápidamente. Salmo 84, verso 11. Salmo 34, Mateo 6, Filipenses 4. Solamente leo
4 pasajes. 84:11 de Salmos. Dice la parte B, no quitará el bien a los que andan en qué, hermanos, en integridad. 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Verso 10, los leoncillos, ¿qué hacen, hermanos? Necesitan y tienen ¿qué, hermanos? Hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ¿qué, hermanos? De ningún bien. Mateo 6:33, de memoria todos lo decimos, Mateo 6:33, mas buscad primeramente ¿qué, hermanos? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Filipenses 4:19, lo sabemos de memoria también, mi Dios pues, ¿qué, hermanos? Suplirá todo lo que ¿qué? Lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el verso 20, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amén sí no lo sabemos, ¿no? Jesús concluye prometiendo que el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, quien nos tomó aún y a pesar de nuestros, ¿qué, hermanos? Pecados. Cuando elevamos una mirada de fe y de arrepentimiento, cuando clamamos a Él y le dijimos, Señor, creo que tú eres el único que puede ¿qué? Salvarme. Con esa fe, cuando pusimos nuestra esperanza en Él, entonces, hermanos, ahora ya no somos criaturas. Ahora Él tiene potestad de habernos llamado como, hermanos, hijos. Entonces ese Padre Celestial, dice el texto, termino ahí por favor, en el verso de Lucas 11, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, qué hará, hermanos? Dará. ¿A quién, hermanos? Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es el que está con el creyente todos los días. ¿Quién va? Cuando vamos al supermercado, ¿quién va con nosotros? El Espíritu Santo. Cuando usted va a la escuela y al trabajo y a donde usted va, ¿quién va con usted? El compañero fiel, nuestro paracleto, el que camina junto a quién, hermanos, a nosotros. Es el Espíritu Santo. Cuando usted se levanta en la mañana, muy contento y agradecido a Dios, no enojado porque tiene que ir a trabajar y molesto y enfadado, no, ¿verdad? Yo sé que usted siempre se levanta muy contento y dispuesto, voy a trabajar. Y no canta, no me quiero bañar, no, usted no. Usted canta, Señor, gracias por este día que tú me das. ¿Sí? Porque me tengo que ir a la central de abastos a comprar mi fruta. ¿No? ¿Está contento? Bueno, el que va con nosotros dice, Él nos dará a los que hermanos, se lo pidan. Esta es una declaración intrigante que difiere de la enseñanza que el Señor hace de esta misma verdad en otra ocasión. Parecería contradictoria lo que está diciendo en Mateo 7:11. Mire, quiero que haga el contraste en Mateo 7:11 y luego resuelvo la duda que pudiera surgir. Mateo 7:11. Dice el pasaje, dice, pues si vosotros aun siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Bueno, esto si usted lo ve con lo que está ahí en Lucas, ¿sí? Allí Jesús habló de que el Padre que da lo que es bueno, aquí amplió aquello y habló de lo que Dios da a el Espíritu, quien es la fuente de toda bondad y bendición para que viva dentro de cada creyente. Hay algo que Lucas menciona que no está en Mateo. Nuestro pasaje ahí en Lucas, repito, el versículo que estamos leyendo, dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios, hermanos? ¿Cosas buenas? No. En Lucas 11 nos dice, Él nos dará ¿a quién, hermanos? Al Espíritu. El Espíritu Santo es el mejor y el más regalo, más grande que ha dado un creyente, porque Él es el que va junto a nosotros y que nos acompaña y nos fortalece. En primer lugar, el Espíritu Santo es la alerta para todo, ¿cierto o no? No vayas por allí, no voltees para allá, no camines hacia allá,
¿Sí? El Espíritu Santo es el que va y nos rodea y Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, esto es muy claro aquí. Aquí nos habla de que nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que viva en cada creyente. El Espíritu Santo nos fue dado para que nos acompañe en todo lo que hagamos. Hermanos, mire, a quienes piden un regalo, Dios les otorga al dador. O sea, no nos da un regalo, sino nos da al dador de regalos. ¿Me explico? ¿Qué es más grande, hermanos? ¿Recibir el regalo o recibir al que da todos los regalos? Pues al que da todos los regalos. Quiero que entienda cómo el razonamiento que está aquí al darnos al Espíritu Santo es mucho mayor de lo que nosotros queremos. El Espíritu Santo es la gran compañía y algo que ha sido dado a nosotros para que esté con nosotros. Cuando Él nos dice, yo estoy con vosotros hasta el fin, está hablando de la presencia del Espíritu Santo cada día de nuestra vida aquí, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame. Entonces, a quienes piden un efecto, Él nos da la causa. A quienes piden un producto, Él les da la fuente, que es el Espíritu Santo. A quienes buscan un consuelo, Él nos da el consolador. A quienes buscan poder, Él nos da la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. A aquellos que buscan ayuda, a Él nos da el ayudador, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Aquellos que buscan o andan tras la verdad, pues el Espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. ¿Cierto o no? Así es. Porque ¿quién nos da claridad y quién nos certifica y quién nos dijo, esta es la palabra de Dios? ¿Quién es? El Espíritu Santo. A los que buscan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Esto qué es, hermanos? El fruto del Espíritu. Entonces nos facilita este fruto maravilloso que es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada creyente es el regalo, o más bien es algo que ha sido otorgado a todo creyente. Es la fuente de todo lo bueno. Fíjense, hermanos, de repente había un asunto doctrinal que ponía, que se volvía un conflicto para nosotros los evangélicos, bautistas de manera particular, con otros grupos o denominaciones. Usted ha escuchado del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y en algunas denominaciones las personas creen que el bautismo del Espíritu Santo viene después a la conversión. Y entonces que reciben la llenura del Espíritu Santo y que son llenos del Espíritu Santo y hasta que no, o son tirados o no hablan lenguas, ¿sí? No han recibido el Espíritu Santo. Nosotros como bautistas creemos que el Espíritu Santo, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, lo recibimos desde el momento que creemos en ¿quién? En Cristo. Y el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros. Hermanos, eso sí, a veces menguamos al Espíritu Santo porque nos alejamos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ¿qué? De orar, dejamos de ¿qué? De congregarnos. Nuestra mente empieza a pensar en otras cosas. Dejamos de tener tiempo con Cristo, con nuestro Dios, y nos separamos de Dios. Entonces, hermanos, aunque el Nuevo Testamento traería la revelación más completa con relación a la persona, al ministerio del Espíritu Santo, los judíos de la época de Jesús estaban familiarizados con la revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A ver, yo le podría decir, hermanos, los judíos y toda la historia de Israel, había momentos de la presencia del Espíritu Santo en la historia judía, y yo tengo que decirle, sí, claro que sí. Hay varios pasajes. El mismo Génesis dice que el Espíritu, ¿qué, hermanos? Rodeaba, ¿no? Rodeaba, se movía sobre la faz de ¿qué, hermanos? De las aguas. Entonces, desde allí está en Génesis 1:2, en Job 33, ¿sí? Además sabían que el Espíritu Santo estaba asociado con la venida del Mesías también. Y también entendían que el Mesías iba a enviar al Espíritu Santo para regenerar, ¿sí? Y morar en todos aquellos que pusieran su fe en el Mesías.
Entonces, concluyo, hermanos. El Espíritu Santo es la causa de todo lo verdaderamente bueno en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un creyente. Todo lo bueno que podemos hacer nosotros es gracias y por la causa de ¿quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Él nos convence de que somos pecadores, incrédulos, nos permite que seamos conscientes de nuestros pecados y Él mismo nos lleva a arrepentirnos. El Espíritu Santo. Así como que nos jala y dice que arrepiéntete, busca a Dios. Entonces, los creyentes entran al reino de la salvación. ¿Cómo entran, hermanos? Naciendo de nuevo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién realiza la regeneración? El Espíritu Santo. Entonces nacemos de nuevo en el Espíritu, confesamos a Jesús como un Señor y Salvador de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, es a través del Espíritu Santo que recibimos el conocimiento de Dios, conocimiento que no comprende a los no regenerados. Los que no entienden la palabra de Dios, los que no pueden ver que Dios se hace presente y se manifiesta y se expresa y se muestra en la humanidad a través de la Biblia, son los que no han podido ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, es a través del Espíritu Santo que recibimos el conocimiento de Dios y la verdad de Dios y aceptamos entonces la palabra de Dios como algo único y genuino, que esto viene de Dios mismo y habla a quién, hermanos, a mí. Es el Espíritu Santo el que libera a los creyentes de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces el Espíritu Santo ahora sí nos, ¿qué, hermanos? Nos marca, nos sella. Y entonces, ¿qué Dios dice cuando ve la marca del Espíritu Santo? ¿Mío qué? Míos son y qué. Y nadie los arrebatará de mi mano. Porque fuimos sellados por el Espíritu Santo. Somos bautizados con el Espíritu Santo desde el momento que creemos, ¿sí? Y somos colocados en la iglesia de Cristo por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿dónde mora, hermanos? En cada creyente, ¿sí? Y somos llenos, esto significa controlados, potencializados a través del Espíritu Santo. En resumen, termino, hermanos. El Espíritu Santo fortalece a los creyentes para evangelizar. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Quién es el que nos lleva y nos muestra la necesidad de que tenemos que hablar, de que no tenemos que callar, que no importa que nos quita la vergüenza, hermanos? ¿Quién es, hermanos? El Espíritu Santo. Hechos 1:8, lo recuerda, todos de niños lo aprendimos. Pero recibiréis, ¿qué, hermanos? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué, hermanos? Testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién nos lleva a predicar el Evangelio, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Y quién intercede por nosotros? Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos santifica, hermanos? 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Nos hace cada vez más semejantes a Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18, por favor, si lo puede leer. 3:18 de 2 Corintios. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, ¿de qué, hermanos? De gloria en gloria, en la misma imagen o en la misma imagen de Dios, como por el Espíritu, ¿de quién, hermanos? Del Señor. Y Romanos 5, voy a terminar con 5, Romanos 5 y Romanos 15, por favor, si me sigue. 5:5. ¿Quién derrama el amor de Dios en nuestros corazones? ¿Quién? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué, hermanos? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y finalmente, hermanos, y lo más hermoso, lo que Dios y el Espíritu Santo pone en nosotros es esperanza. Hoy, hermanos, mucha gente no tiene esperanza.
Cuando no conocíamos a Cristo, no había ¿qué, hermanos? Esperanza. Y como ese himno que me gustó mucho, que me enseñó, por cierto, Hugo, nosotros no somos de los que viven sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Sí? Nosotros tenemos esperanza, hermanos. Y la esperanza, hermanos, no es una casa aquí, no es un gran trabajo aquí, no es un gran proyecto de vida aquí. No, hermanos, nuestra esperanza es estar en Cristo o con Cristo en la eternidad. Amén. Póngase de pie y lea versículo 13 de Romanos 15. Dice el texto: y el Dios de qué, hermanos, de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, alabemos a Dios, porque su Espíritu Santo nos llena de toda esperanza. Es el Espíritu Santo. La oración entonces, hermanos, resumiendo la oración valiente, confiada, da como resultado comunión con Dios y todas las abundantes bendiciones de la bondad divina. A medida que cada creyente experimenta la realidad, hermanos, de que Él es poderoso para hacer que todas las cosas abunden mucho más abundantemente. ¿En quién, hermanos? En nosotros. De lo que usted pide, hermano, Dios le va a dar, ¿qué, hermanos? Más. Porque lo que usted entiende como algo bueno, Dios se lo va a dar mucho mejor de lo que pedimos o que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Damos gracias por su Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros. Dios le bendiga, hermano.